16. Scourge no tenía deseos de volver a Natima, pero no puso ninguna objeción cuando Nyris redirigió la lanzadera de vuelta a la superficie del planeta en persecución del carguero dañado. Tenían que descubrir quién estaba en esa nave, por qué estaban aquí y si todavía estaban con vida. La nave se había estrellado en una del puñado de ciudades que punteaban el planeta, dejando un rastro de edificios dañados y deslizadores destrozados tras de sí. La propia nave todavía parecía estar relativamente intacta. Descansaba incrustada contra la base de un rascacielos al final de una calle principal. Nyris dirigió la lanzadera cuidadosamente, alerta para devolver el fuego mientras escaneaba la nave enemiga. ¿Hay algún vivo ahí adentro?, preguntó Scourge. En cualquier otro lugar de la galaxia, habría sido capaz de sentir a los supervivientes a través de la fuerza. Aquí en Natima, sin embargo, las repercusiones del sombrío ritual del emperador cegaban sus habilidades. «Estoy recibiendo lecturas de una forma de vida orgánica a bordo», confirmó Nyris. Acercaron la lanzadera para aterrizar a unos 50 metros de la otra nave. No había habido ninguna clase de reacción de la nave enemiga mientras se aproximaban. «Registra el interior», le ordenó Nyris. «Yo esperaré aquí». Desembarcando, Scourge le echó su primera buena ojeada a la nave. Era de una forma inusual, plana y circular como un disco. Se aproximó cuidadosamente, con su corazón martilleando. Normalmente utilizaba la fuerza para que le advirtiera del peligro potencial. Sin ella, se sentía vulnerable y casi indefenso. Era una sensación que definitivamente no le gustaba. Estaba a medio camino de la nave cuando otra idea se le ocurrió. ¿Qué pasa si Nyris simplemente decidía despegar en su lanzadera y dejarlo aquí? La idea le dejó congelado durante un momento, hasta que comprendió lo ridículo que era la idea. Si Nyris hubiera querido librarse de él, podría haberlo hecho ya de una docena de maneras diferentes. No había razón para abandonarlo en Natima. No después de arriesgar su propia vida al traerle a él aquí en primer lugar. Scourge se preparó y continuó su avance hasta que alcanzó la parte de debajo de la extraña nave. Empujó el panel de acceso en el casco y la rampa de entrada descendió lentamente. No se sorprendió de encontrarla desbloqueada. La mayoría de las naves tenían anulaciones de emergencia en sus sistemas de seguridad en caso de colisión, para permitir que los trabajadores de rescate entraran y ayudaran a los heridos. Scourge activó su sable láser. El zumbido y el siseo familiar de la hoja al encenderse sonó débil y distante, y la hoja carmesí pareció desvanecerse. Incluso su arma no era inmune a los efectos del planeta muerto, pero él sospechaba que todavía haría el trabajo si se encontraba con alguna resistencia. Subió por la rampa de entrada y entró en el casco de la nave. Siguió el diseño circular, mirando brevemente en las habitaciones de almacenaje y en los camastros de los pasajeros en su búsqueda de quien quiera que estuviera a bordo. No encontró nada hasta que llegó a la cabina. Con el cinturón abrochado a la silla había un humano macho, inconsciente o muerto, vestido con simples ropajes marrones. Parecía tener unos 40 años estándar. Era delgado y alto, con el pelo negro a la altura de los hombros, y una incipiente barba negra, áspera en sus mejillas y su barbilla. La sangre brotaba de un profundo corte en su frente y le cubría la cara. Durante la colisión, algo que no estaba sujeto debía de haberle golpeado. Acercándose más, Scourge puso sus 2 dedos en el lateral del cuello del hombre, comprobando en busca del pulso. Apenas se había registrado el débil latido de la vida cuando su mirada cayó sobre la empuñadura enganchada en el cinturón del hombre. Un sable láser. Instintivamente intentó abrirse con la fuerza para conseguir alguna sensación del poder del hombre, pero solo sintió el vacío de Natima. Cogiendo el sable láser y enganchándoselo en su propio cinturón, soltó al hombre, se lo echó sobre el hombro y lo llevó fuera de la nave. El peso del hombre inconsciente hacía que fuera difícil moverse más rápido que un paso enérgico, pero Scourge aceleró el paso. Estaba ansioso por dejar Natima tras él y para siempre esta vez. Nyris le estaba esperando en la lanzadera, de pie justo dentro de la rampa de entrada. Scourge pasó a grandes pasos junto a ella y entró en la nave, donde él lanzó al hombre inconsciente toscamente sobre el suelo. Estaba a punto de mencionar el sable láser, pero Nyris habló antes de que él tuviera la oportunidad. «Conozco a este hombre», dijo, con la voz sombría.
Su nombre es Revan. Es un Jedi y un espía de la República. ¿Un espía de la República? El cerebro de Scourge recibió las noticias y saltó hacia la siguiente conclusión lógica. Si los Jedi saben que existimos, vendrán por nosotros. Intentarán terminar la exterminación de nuestra especie que empezaron en la Gran Guerra Hiperespacial. Nuestra existencia todavía permanece oculta, le aseguró ella. Revan y otro Jedi, un hombre llamado Malak, descubrieron Rumblecast por accidente. Fueron capturados antes de que pudieran volver a informar de sus hallazgos a la República. ¿Cuándo ocurrió todo esto? Hace 5 años, el emperador sentenció a Revan a muerte. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? No lo sé, admitió Nyris, pero no podría haber escapado de las mazmorras de la ciudadela a menos que el emperador lo permitiera. Es razonable que no estuviera vivo, aún a menos que estuviera trabajando para el emperador. ¿Cómo es eso posible?, replicó Scourge. Los Jedi son nuestros enemigos jurados. Nyris no respondió. Vigílale de cerca, dijo ella, volviendo al asiento del piloto. Es poderoso y extremadamente peligroso. ¿Por qué no lo matamos simplemente? Aún no. No hasta que sepamos por qué está aquí. Lo llevaremos de vuelta a mi fortaleza para interrogarlo. Nunca he interrogado a un Jedi, dijo Scourge. Después de un momento, sonrió. Estoy ansioso por ello. Revan no tenía ni idea de dónde estaba cuando despertó, aunque era obviamente alguna clase de celda de una prisión. Estaba sostenido por una silla de metal frío. Sus manos estaban atadas a los brazos y sus tobillos amarrados a las patas. Por el momento, estaba solo. Su mente parecía lenta y torpe, y supo que había sido drogado. Era difícil concentrarse. Era imposible concentrar sus pensamientos lo suficiente para utilizar la fuerza. Requirió todo su poder de voluntad, simplemente recordar sus últimos momentos del halcón de ébano estrellándose en Nathima. Luchó por evaluar su situación, pero no podía penetrar la neblina de las drogas. La puerta de su celda se deslizó para abrirse y 2 figuras entraron, una masculina y otra femenina. La imagen de su piel roja pellizcó algo en su cerebro lento, pero llevó varios segundos antes de que pudiera hacer la conexión. Sith, susurró, con la garganta seca y la voz ronca. Bienvenido de nuevo, Revan, dijo la mujer en básico. Él miró su cara macilenta y arrugada, intentando y fallando en sacar a luz su nombre. ¿Te conozco? El hombre Sith, alto, junto a ella, alargó una mano y casualmente le dio un bofetón a mano vuelta a la mejilla de Revan. No tenemos tiempo para jugar estos juegos, dijo. Su voz no estaba enfadada ni era amenazante. Estaba calmada y completamente como un hecho. Revan saboreó la sangre. El golpe le había cortado el interior de la boca. Pudo sentir la punzada de la herida y la hinchazón de su labio. Aparentemente, las drogas utilizadas para entorpecer su mente habían sido cuidadosamente seleccionadas de manera que no interfirieran con la sensación del dolor físico. No creo que esto sea un juego, dijo la mujer, levantando una ceja. Creo que realmente me ha olvidado. Se inclinó para acercarse a su lado y le susurró al oído. ¿Qué te ha pasado, Revan? ¿A dónde fuiste? ¿Por qué volviste? Cuando él no respondió, ella dio un paso atrás y asintió. Entonces, ella agitó una mano y un droide interrogador. Revan ni siquiera se había dado cuenta de él flotando tras los 2 Sith. Flotó hacia adelante y extendió una aguja larga y fina hasta su cuello. Él se encogió ante el dolor cuando la aguja le perforó la piel y entonces gritó cuando descargó un poderoso estallido eléctrico, prendiendo fuego a sus nervios. El hombre Sith agitó una mano y el droide interrogador se retiró. ¿Qué le pasó a tu compañero?, preguntó. A Malak. Yo le maté, dijo Revan. ¿Por qué? Es complicado. La expresión del hombre no cambió, pero la mujer sonrió con diversión, con su expresión transformando sus rasgos arrugados en los de un cráneo sonriendo. Al final, nos dirás todo lo que queremos saber, le aseguró el hombre. Quizás, concedió Revan, pero voy a hacer que trabajes por ello. Después de 4 horas de interrogar al prisionero,
Nyris le ordenó a Scourge que se tomara un descanso. Le dejaron en su celda, atado a su silla, sin hablar ninguno de ellos hasta que estuvieron fuera en el pasillo y la puerta de su celda se hubo cerrado tras ellos. ¿Cuánto más llevará a romperle?, preguntó Nyris. Scourge consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Al principio de su entrenamiento, había mostrado un talento natural para la tortura y el interrogatorio, habilidades que el instructor había animado durante sus años en la academia. Era un experto en el campo. Sabía que sacar la información a una fuente poco dispuesta se trataba de muchísimo más que solo de infligir dolor. Aplica suficiente castigo y todo el mundo hablará, pero la mayoría de lo que decían serían mentiras farfulladas desesperadamente, evasivas y medias verdades. Sin modo alguno de verificar la veracidad, la información reunida por la tortura era a menudo poco fiable y a menudo no merecían la pena. La interrogación efectiva era un arte y Scourge tenía una habilidad innata para distinguir los hechos de la ficción. Sabía qué preguntas hacer y en qué orden. Comprendía cuándo aumentar la intensidad y cuándo apartarse. Sabía cómo utilizar la amenaza del dolor y la recompensa de la misericordia para controlar a sus sujetos. Sus técnicas avanzadas, combinadas con la habilidad para utilizar el lado oscuro, le permitía dominar rápidamente las mentes débiles. Los sujetos de voluntad fuerte eran un desafío mayor, aunque al final siempre conseguía resultados, hasta ahora. Interrogar al Jedi había resultado en nada excepto frustración y callejones sin salida. Su voluntad era fuerte, como lo era su dominio de la fuerza. Incluso drogado hasta el borde de la inconsciencia, era capaz de utilizarla para que le ayudara a soportar el dolor y la andanada implacable de preguntas. Pero también había algo más. Nyris quería saber cómo había escapado de las mazmorras de la ciudadela. Quería saber de su relación con el emperador. Quería saber por qué había vuelto él a Nathima. En todos estos recuentos, Scourge había vuelto con las manos vacías. Revan se estaba resistiendo a él, cierto, pero en algunos momentos casi parecía como si el propio Revan no lo supiera, como si la información hubiese sido borrada de su mente. Podríamos estar malgastando nuestro tiempo, admitió finalmente. Su resistencia al poder es alta, pero ya estamos en los límites de lo que un ser humano puede soportar. Si presiono más, nos arriesgamos a matarle. Scourge lo había visto ocurrir muchas veces. Los interrogadores inexpertos o demasiado ansiosos fácilmente podían empujar a sus sujetos demasiado lejos. En su mente, este era el fallo último. No podías conseguir respuestas de un cadáver. Con los sujetos difíciles tenías que ser paciente. Podía llevar múltiples sesiones durante múltiples días conseguir algo útil. Pero incluso sabiendo esto, Scourge no tenía muchas esperanzas en sus opciones con Revan. Podría interrogarle durante meses, pero la información que quiere simplemente no está ahí. Eso es desafortunado. Nyris suspiró. Tenía la esperanza de verificar mi teoría. ¿Cuál teoría? El emperador tiene la habilidad de dominar y esclavizar las mentes de aquellos que les sirven, le explicó ella. Es una de las razones por las que ha gobernado durante tanto tiempo. Aquellos que son transformados se convierten en celotes fanáticos que viven para servir. No son capaces de traicionarle. Miró a la puerta tras la cual habían dejado al Jedi. Sospecho que en lugar de ejecutar a Revan, como proclamó públicamente, el emperador le convirtió en una marioneta de su voluntad y le envió de vuelta a la República para reunir información. Si ha estado reuniendo inteligencia en la República durante 5 años, el emperador debe de estar más cerca de lanzar su invasión de lo que pensábamos, apuntó Scourge, alarmado por lo cerca que su loco gobernante ya había estado de exponerles a los Jedi. Nyris negó con la cabeza. El emperador es más paciente y cuidadoso que cualquier otro ser de la galaxia. Ha vivido durante casi 1000 años. Podría vivir 10.000 más. No deja nada al azar. Si es necesario, pasará décadas, quizás incluso siglos preparándolo. No, todavía tenemos tiempo. Y Revan puede sernos útil todavía. ¿Cómo es eso? Tú mismo lo dijiste. Algo le ha pasado a su mente. Sus recuerdos se han perdido. Pero así es su conocimiento del emperador y su lealtad hacia el emperador. Lo que sea que le ha hecho, le liberó del dominio del emperador. Si podemos descubrir cómo pasó, podríamos ser capaces de utilizarlo para hacer caer al emperador. Recuerda que todos aquellos que tienen acceso directo al emperador, la voz del emperador,
La mano del emperador, los soldados en la Guardia Imperial, están bajo su hechizo. Romper ese hechizo, volver a sus seguidores más leales contra él, es nuestra mejor oportunidad de derrotarle y salvar al Imperio de su loco plan de atacar la República. Necesitamos a Revan vivo, de manera que podamos estudiarle, concluyó ella. Es un recurso demasiado valioso para desprendernos de él. Lo que ella decía tenía sentido, pero Scourge sabía que sería mucho más difícil y complicado de lo que ella hacía que sonara. Podrían pasar años antes de que comprendiéramos lo que le ocurrió, le advirtió él. El emperador no es el único que puede ser paciente, replicó ella.